experto para hablar al respecto. Pausa y lo presentamos. Le agradecemos muchísimo que esté conectado casi desde el volante y vamos a tratar de pilotear un poquito la economía o entender cómo se está piloteando la economía real. Al ingeniero Miguel Ponce, licenciado justamente en comercio exterior, experto también en economía, el dólar blue y este salto, este recalentamiento que viene teniendo. Miguel, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Qué alegría estar con ustedes. Estacioné Igualmente. especialmente por el horario que sabía que iba a ser. Bueno, obviamente estamos viviendo un momento muy particular donde yo te diría se juntan tres razones posiblemente convergentes para que el proceso del dólar blue particularmente sea el que es. El primero, te cuento en directo, el viernes pasado estuve dando una charla en 25 de mayo, en pleno corazón, diríamos, de la pampa más productiva, donde las tierras son más caras, donde mayor productividad a la soja, donde también la ganadería es un desarrollo muy fuerte y exporta. Bueno, allí claramente tomé conciencia en el camino, son más de 300 kilómetros, casi 340 desde Buenos Aires, toda la vera del camino lo que más se veía eran silobolsas, es decir, la gente no está liquidando, el campo no está liquidando, básicamente ¿por qué? Y bueno, porque hay tres expectativas. Con que se cumpla una de ellas, posiblemente comiencen a liquidar más que ahora. Ahora están liquidando lo mínimo, lo necesario para comprar fertilizantes, agroquímicos para la próxima siembra, para pagar aguinaldos, se están preparando para pagar aguinaldos. Entonces, eso es lo único que hoy está haciendo que liquiden y por lo tanto que aparezcan dólares. A ver, ¿por qué? Porque están esperando, punto uno, o que modifiquen las retenciones. Léase, este gobierno les había prometido bajar impuestos. Han podido frenar que no les suban, ¿no? Por la feroz, yo diría, defensa, tenaz defensa que hicieron los gobernadores de las provincias involucradas. Esa era una posición, o sea, la modificación de las retenciones. La segunda, que tal vez le mejoren el blend, es decir, esta mezcla de 20-80 entre el dólar oficial y el dólar el contado con liqui con el que le permiten efectuar el proceso de liquidación. Y la tercera, si ninguna de estas dos se diera, es el hecho de que especulan con que pueda haber un proceso devaluatorio, ¿no es cierto?, que se transforme en inevitable, tal cual de alguna manera lo está señalando el Fondo Monetario Internacional. Por estos tres motivos, agregado además que se siguen desarmando los canutos y va a seguir este proceso de desarmado de canutos, si nosotros le agregamos una situación que ustedes van a saber comprender, hasta numéricamente vamos a explicar. La baja de la tasa, llevar al 40, ¿no es cierto?, la tasa de referencia del Banco Central, hace que mensualmente los bancos es como si fuese al 3,3% mensual. Por lo tanto, como los bancos se quedan habitualmente con un punto, que es la rentabilidad financiera, están ofreciendo los pesos o las cajas de ahorro, pagándole en el entorno del 2,5% mensual. Muy lejos de una inflación que en el mejor de los casos en el mes va a estar en el 7%. Por lo tanto, estamos hablando de tasas negativas que por supuesto hacen que la gente desarme sus posiciones colocadas en peso y esto genere presión sobre el dólar. Por lo tanto, el entorno, en términos matemáticos y numéricos, si le agregamos el tercer ingrediente, que es la incertidumbre generada porque no sale finalmente la ley de bases tal cual la estaba planteando el gobierno, y encima ya empiezan a notarse en términos económicos las barbaridades que se están cometiendo en términos de política internacional, donde China no solo va a exigir el pago del swap el mes que viene, sino que además está dejando de comprar carne argentina y reemplazándola por carne brasilera.
hecho que ha generado mucha preocupación en los frigoríficos. Recibí llamados hace un rato de La Pampa, donde me dan ya números de caída de compras, ¿no es cierto?, de pedidos de compra desde China. Hay 16 frigoríficos ya aprobados en Brasil para ir avanzando en la exportación de sustitución de carne argentina por carne brasilera. Y en términos de soja está ocurriendo lo mismo. Hay soja argentina que compraba China, que ahora va a ser reemplazada, sustituida gradualmente por soja australiana. Por lo tanto, las noticias que vienen del exterior, si agregamos lo de España, que genera otro voto negativo de oposición a la Argentina en el board del Fondo Monetario Internacional, ustedes saben que España comparte una silla, un asiento en el board junto con México y Colombia. Con esos tres países nosotros estamos peleados. Bueno, todo esto tiene implicancia, ¿no es cierto?, en el terreno económico, y por eso volvemos a insistir desde cada tribuna y cada micrófono que nos ponen adelante en la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos. ¿Se entiende? Perfectamente, perfectamente, Miguel. Y lo que parecía una especie de diferencia cultural, solamente cultural, igual con todo lo que eso implica, que es un montón, se está trasladando al plano económico y ahí creo que tampoco ya no la pueden esquivar. O sea, se dificulta más taparlo, digo, al tema. Sin discusión. Ustedes fíjense, si uno mira históricamente, desde el 25 de mayo de 1810 a la fecha, jamás hemos tenido una tensión, un peor relacionamiento con España. Cuando España en estos momentos era tal vez nuestro principal socio en Unión Europea en defensa de nuestros intereses, contra la opinión de Macron y de Francia, porque era un impulsor del acuerdo Unión Europea-Mercosur. España, junto con Portugal, son los dos únicos países que crecen dentro de la Unión Europea en los últimos años, va a volver a ocurrir este año también, y fíjense ustedes que es el segundo inversor después de los Estados Unidos en nuestro país. Tenemos un intercambio comercial favorable a la Argentina, tenemos capitales españoles en el país por 170.000 millones de euros el año pasado, y nosotros solamente hemos enviado unos 75 millones. Es decir, hay casi 100 millones a favor en términos de inversiones españolas, lo que sería la balanza de divisas, ¿no es cierto? Nos da muy favorablemente, y ellos, por supuesto, nos compran muchísimo más de lo que nos venden. Por lo tanto, es todo acá esta situación. Sí. Miguel, nos queda poco tiempo y quiero aprovechar para preguntarte antes de que cierre. También está Carlos seguramente con alguna consulta para hacerte. ¿Escuchaste hablar del plan Tres Patitos? De la devaluación, el crawling peg en el 2%, las tasas al 2%, y me está faltando uno que recién lo dije, ¿cuál era la inflación? Y la inflación al 2%. A tu entender, como economista y como experto en esto, ¿es viable? Mirá, yo entiendo la expresión de deseo que hay al respecto. Lo único que nos acercaría a que los tres patitos pudieran existir es que se profundizase más aún este escenario de depreflación que estamos viviendo, es decir, depresión económica con alta inflación. Yo vengo diciendo hace rato que para lograr ese dígito único, estamos con 2 dígitos en pobreza, 2 dígitos en caída de nivel de actividad, 2 dígitos en caída de importaciones, 2 dígitos en desocupación, que es el gran tema nuevo que hace la diferencia entre la depresión y la recesión. La diferencia entre la recesión y la depresión es precisamente que pasamos del tiempo en el cual se adelantaban vacaciones, después se levantaban, se quitaban horas extras, después se levantaban turnos, a este tiempo que es el tiempo de los telegramas de despido. Y por eso es tan preocupante lo que nos están indicando todas las encuestas de las últimas semanas, donde aparece
que la preocupación de la gente, que hace 4 meses era la inseguridad, se transformó durante los últimos 3 meses en el hecho de que no llegaba a fin de mes, los precios que se iban, mi salario que no se actualizaba, y la nueva preocupación que encabeza es el miedo a la desocupación personal o de algún familiar cercano, ¿no es cierto? Entonces, este es el cuadro de situación en el que nos encontramos, y por eso ya empezamos a ver la gente en la calle en Misiones, en Corrientes, en Rosario, y me dicen que también en algún lugar de Mendoza han salido, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que va a costar encontrar un lugar donde no esté, justamente, ¿no? es una pantalla más generalizada. Miguel, antes de cerrar nada más, porque estamos con tiempo cumplido y queremos agradecerte muchísimo este contacto. Estamos hablando de un dólar blue en 1.230 pesos. Si le tenés que poner una cifra, pero no, obviamente, imaginando, no, una cifra real, que se hable ahí, con tus expertos, con tus consultados. ¿Qué número queda? Es posible que se comience a estabilizar un poco en los 1.300, en el entorno de los 1.300. No creo que se vaya mucho más. Creo que el gobierno va a hacer ingentes esfuerzos por no tener que caer en una nueva devaluación brusca. Claro. Y por eso todo este tema de anclas como bajar, mantener el Crowning PK2, pese que todos le piden que vaya a 5 claro. Por lo menos, de mantener las tasas bajas, intentando de esa manera marcar que la inflación va a ir siendo dominada. Lo veo difícil. Señor, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo y por toda esta información y análisis. Un abrazo enorme. Saludos a todos ustedes. Chau. Gracias, Sergio. Hasta luego, hasta la próxima. Un placer siempre conversar, la verdad, con Miguel Ponce, economista, además especialista en comercio exterior. Bueno, me tiene clarísima, ¿no, Charlie, amigos? Análisis de la cuestión de la relación de Argentina con países muy importantes como China, como España. Bueno, importaciones, exportaciones, negocios de por medio. El dólar empieza a calentar. Y la pregunta final también, que creo que es clave para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos, porque hay gente que te puede llegar a decir, viste, Charlie, no sé, 3.000 pesos el blue. No, olvídate. Pero es probable que 1.200 pesos o 1.230 como hasta ahora también sea una cifra que se queda corta. Así que con él, justamente con Miguel, repasamos estos números al respecto. Toda la nota la dejamos en nuestra cuenta de YouTube para que vos la repases las veces que quieras. Pausa, ya seguimos.